Bueno, amados, que la paz y la gracia del Señor estén con la vida de cada uno de ustedes. Espero se encuentren bien. Espero que donde quiera que se encuentren, en cada ciudad, en cada país, que la paz y la gracia del Señor estén con la vida de cada uno de ustedes. Bienvenidos a este canal, ¿verdad? Perdón, bienvenidos a este canal JL López Apología. Si no te has suscrito, te invitamos a que lo hagas y que puedas compartir esta enseñanza si te parece que es una enseñanza que vale la pena compartir. Hoy voy a continuar, hoy voy a continuar con nuestra serie Una fe responsable y vamos a seguir desarrollando cómo comprender que todo está escrito. Hernán y la hermana Julie, que la veo conectados ahí por TikTok, cuando yo envío el link de Zoom por el grupo es para que ustedes entren por Zoom, hermanos, no por live, ¿vale? Que sea la última vez. Cuando yo envío el link, por eso envío el link al grupo, para que ustedes entren a la conferencia, a la enseñanza por medio del link del Zoom. Bueno, para la próxima, gracias por eso. Hoy vamos entonces a continuar con este tema, cómo comprender que todo está escrito. Amén. Hay algo muy importante que es necesario que cada uno de nosotros comprendamos, hermanos, y es que muchas enseñanzas modernas hoy presentan a la oración como un medio para cambiar los planes de Dios, ¿sí? Hoy lamentablemente, hermanos, mucho cristiano mal enseñado cree que la oración es un arma para cambiar los propósitos y la voluntad perfecta de Dios. Vamos a hacer entonces apología bíblica sobre la oración, ¿sí? Para poder avanzar en este tema, necesitamos desarrollar una comprensión clara y correcta de lo que es la oración, hermanos. Quiero que presten, por favor, mucha atención a esto para que podamos entonces avanzar. Amén. Antes de leer el texto, tengo que decir que Jesús no está simplemente enseñando una forma de orar en Mateo capítulo 6. Presten mucha atención aquí. Cuando Jesús le enseña a sus discípulos judíos a orar, no solamente está enseñando, no solamente les está dando una forma de oración. Realmente lo que Jesús está enseñando allí, amados hermanos, lo que Jesús está revelando allí, ojo aquí con esto por favor, es cómo debe de ser el corazón del hombre y el corazón de la mujer que están bajo el reino de Dios. ¿Sí? En ese capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, a donde vamos a ir, Jesús allí no está presentando la oración como una especie de ritual religioso, como hoy muchos cristianos comprenden, ven, entienden y pretenden aplicar la oración. Remitámonos entonces al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, y vamos a estudiar el texto del versículo 5 al versículo 15. Mateo capítulo 6, del versículo 5 al versículo 15, leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice el texto de la siguiente manera. Y cuando ores, dijo Jesús, no seas como los hipócritas. Presten por favor mucha atención a esto. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos, dice el texto, aman el orar en pie en las sinagogas. Presten por favor mucha atención, hermanos, que yo sé que ustedes han leído este texto muchas veces, pero hoy vamos a comprender a profundidad lo que Jesús está enseñando en ese texto. Porque ellos aman, ojo aquí, el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Bien, quiero que presten mucha atención a lo que van a escuchar. Quiero que allí donde usted está, hermano,
ustedes puedan discernir desde el Espíritu lo que van a escuchar. Juzguen lo que van a escuchar, disciernan desde el Espíritu lo que van a escuchar, para que el Espíritu Santo pueda traer sobre ustedes una comprensión de lo que yo les voy a poder explicar en esta noche con respecto a este texto que va a traer mucha edificación a nuestras vidas. Bien, Jesús comienza en esa oración utilizando una palabra y es la palabra hipócrita. Esa palabra hipócrita, hermanos, dentro del cristianismo hoy se ha mal comprendido en el sentido de que no se ha logrado captar a qué se refirió Jesús cuando hizo referencia a hipócritas que amaban el orar en pie en las sinagogas. Esta enseñanza le va a tirar a usted por el piso, hermano, la concepción posible que usted haya tenido hasta hoy de lo que es la oración. Por eso quiero pedirle que tengan mucha atención, que los hermanos aquí no entran al horario y luego estoy ya enseñando y entonces ya me piden entrar. Por eso es importante que empecemos juntos todos. Bueno, continúo. Presten mucha atención aquí, por favor. La palabra hipócrita en ese texto proviene del texto griego hipócrites. Es la palabra que encontramos, ¿cierto? Jesús claramente cuando está enseñando esto, Jesús está hablando en arameo. Cuando Jesús vino a la tierra, los 3 años y medio de su ministerio, Jesús estaba hablando en arameo. Pero el texto fue traducido del arameo al latín y del latín al español. ¿Sí? Quiero que presten mucha atención a esto. El texto fue escrito en idioma griego y del griego fue traducido al latín, perdón, y del latín al español. Entonces, originalmente, esa palabra hipócrites, que es donde surge la palabra hipócritas, esa palabra describía, hablaba de un actor, pongan cuidado a esto. Esa palabra hablaba de un actor de teatro que utilizaba máscaras en la antigua Grecia, ¿sí? La palabra hipócrites significaba en el contexto literalmente un actor de teatro, un intérprete escénico en el contexto. Y quiero que presten mucha atención, que esto es lo que no hemos entendido. Esa palabra hipócrita en el contexto original no tenía ninguna connotación negativa, vuelvo y repito. Hablaba de un actor de teatro, ¿sí? Bien, allí es donde tiene que surgir la pregunta. Allí es donde tiene que surgir la pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Por qué Jesús los cita, les cita a los discípulos judíos como un ejemplo a no seguir? Ojo aquí. ¿Por qué Jesús los cita? ¿A quién está citando? Espero me estén entendiendo, ¿no? ¿A quién está citando? A un intérprete escénico, a un actor. ¿Por qué Jesús cita a un intérprete escénico, a un actor, como un ejemplo para no seguir en esa oración? Me explico. Porque el hipócrita, el actor, ojo, porque el hipócrita, el actor, el intérprete escénico, mostraba algo que no era, ¿sí? ¿Qué hacía en el contexto un intérprete escénico? Ojo, ¿qué mostraba? Simplemente cumplía con un guión, simplemente cumplía con un papel para representar un personaje que él o ella originalmente no era, ¿sí? En esto, hermanos, es en lo que hoy muy pocos cristianos meditan. Me explico. Lo que Jesús está diciendo allí, porque es importante entender eso, lo que Jesús está diciendo allí
es que los religiosos hipócritas no buscaban una comunión real con Dios. ¿Qué buscaban los religiosos hipócritas? Buscaban la aceptación y la admiración humana. ¿A través de qué? A través de la oración pública. Tengan eso en mente, por favor. ¿A través de qué? A través de la oración pública. A través de la oración en las plazas y a través de la oración en las calles. Presten mucha atención a esto. Ah, deben un momentico que siguen, hermano. Ay, Dios. Ok. A través de la oración en las calles y a través de la oración pública. Ojo con esto, porque esto es lo que les tiene que tumbar a ustedes la concepción que ustedes tal vez tenían hasta hoy de lo que es la oración. Y aquí es donde ustedes van a comprender por qué es que yo hablo tanto de los problemas teológicos y doctrinales, eclesiales y de práctica que hoy hay dentro del cristianismo. Es que la gente que no entiende dirá, este hombre sí que critica el cristianismo. Yo no estoy criticando el cristianismo bíblico. Yo pretendo caminar en el cristianismo bíblico. Lo que criticamos, juzgamos con justo juicio, es el falso cristianismo. Eso es exactamente lo que hace la apología. La apología es una defensa de la verdad. Que en la defensa de la verdad choca, la verdad golpea. ¿Qué golpea la verdad? Golpea la mentira. ¿Con qué choca la apología? ¿Con qué choca la defensa? Contra el engaño, con la tergiversación de la palabra. Por eso es que el apologista, hermano, no es bien recibido, tal vez por muchas personas. Y muchas personas creen que hacer apología es un ministerio. No, según Judas, todo hombre y toda mujer que profesa la fe en Cristo Jesús tiene la responsabilidad de hacer apología. Amados, os es necesario escribiros que contendáis ardientemente por la fe que una vez nos fue dada, dice Judas en el único capítulo que hay en el versículo 3. Ojo aquí entonces. La frase la frase aman orar, subrayen esa frase por favor que es muy importante. La frase aman orar, ¿por qué le digo subrayen esa frase, hermano? Porque esa frase tiene que estremecer la vida de todo creyente que lee esa frase en ese texto. Pastor, no entiendo. ¿Por qué esa frase me tiene que estremecer mi corazón? ¿Por qué esa frase tiene que estremecer mi vida? Ojo aquí. Porque el texto, Jesús no está diciendo que ellos aman a Dios. Ojo con eso, hermano. Discierna, por favor, desde su espíritu lo que intento transmitirle para que usted vaya conmigo y no se me vaya quedando atrás. Discierna lo que intento decirle, hermano. El texto no dice que ellos aman a Dios. Lo que Jesús les está diciendo a los discípulos es que estos hipócritas aman el acto de ser vistos orando. Ojo con eso. Estos hipócritas aman el acto de ser vistos orando. Y ahí es cuando Jesús dice, de cierto os digo, ellos ya la tienen, ya están disfrutando de su recompensa. Ojo con eso que es muy importante. ¿Cuál recompensa? ¿Cuál es la recompensa de ellos? ¿Cuál es la recompensa que ellos en ese contexto ya estaban disfrutando? La aprobación humana. Ojo con esto, la aprobación humana. Ya la tienen. Y por eso hoy es muy común escuchar a muchos cristianos y no cristianos decir, uy, esa iglesia sí es de oración. Esa iglesia sí, mire, yo los veo a ellos salir a las calles, hacen clamores, esa es la iglesia que convoca clamores por Colombia, ese es el concilio que convoca clamores en las plazas, en los parques, en Cali, en Bogotá, en la Plaza de Bolívar, en la Plaza de las Banderas en la ciudad de Cali. Esa iglesia es de oración. ¿Por qué? Número uno, porque los han visto orar en las calles haciendo escándalo y porque los han visto orar dentro de sus congregaciones haciendo escándalo.
Os digo, dijo el Señor, ya tienen su recompensa. Preste mucha atención a esto. Aquí aparece, hermanos, ahí es donde aparece un principio eterno que el cristianismo de hoy no logra comprender. ¿Cuál es ese principio? Dios nunca recompensa una motivación equivocada, aunque la acción sea correcta. Ojo con eso. No sé si Paola está conectada allí. Me preguntaba ayer la hermana Paola que si nosotros tenemos que orar por los gobernantes y cómo tiene que ser esa oración. Ok, voy a responder a esa pregunta aquí. Porque mucha gente al orar por los gobernantes de la tierra, alcaldes, presidentes, gobernadores, etcétera, etcétera, la gente que está en eminencia están orando, pero si no sé qué es lo que tengo que orar por ellos, lo que yo estoy haciendo está equivocado, aunque la acción o la motivación sea correcta. ¿Sí? Ojo aquí con esto. Nosotros podemos hacer algo santo perfectamente con un corazón contaminado, ¿sí? Podemos hacer algo para Dios con una mente, con una conciencia llena de incredulidad y de falta de conocimiento de Dios. Entonces, ahí, ¿por qué tengo que tener cuidado con eso, hermanos? Ojo aquí, porque la oración se puede convertir en idolatría cuando el verdadero Dios es la imagen que otros tienen de nosotros al momento en que estamos orando. Pongan cuidado a esto. Versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Por favor, vayan entendiendo esto. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, dice el texto, y cerrada la puerta, ojo ahí con eso, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, dice el texto, te recompensará en público. Ojo aquí, ojo aquí. La palabra griega allí para aposento es la palabra tameión, ¿sí? ¿Qué traducía esa palabra en el texto griego? Un camellón era un cuarto, era una habitación como nosotros hoy tal vez la conocemos en nuestra cultura, en nuestro contexto, como cuando alguien tiene en su casa una habitacioncita pequeña al fondo de la casa o arriba en la terraza que regularmente se conoce como el cuarto de San Alejo. Eso era un camellón, ¿sí? Era un aposento. Era el cuarto más escondido que había en una casa. Miren la importancia de analizar un texto en su contexto y teniendo en cuenta el texto original, porque eso me va a llevar a mí a profundizar y a comprender más lo que el texto me está enseñando. ¿Sí? Era el cuarto más escondido de una casa. Y ahora póngame cuidado a esto. En ese cuarto, que era el cuarto más escondido en una casa, era el lugar donde se guardaba lo más valioso que la familia que vivía en esa casa tenía. Y esa habitación generalmente era una habitación sin ventanas. Entonces, escuchen esto para que se den cuenta, por favor, lo perdido que está el cristianismo de hoy con respecto a la oración. Aquí viene la confrontación. Y la confrontación plantea una pregunta. ¿Ustedes, hermanos, conocen denominaciones cristianas evangélicas que convocan clamores a Dios y salen a las plazas y a las calles a hacer dichos clamores? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que ustedes conocen esas denominaciones? Aquí en Cali y en Colombia están haciendo, de hecho, en este momento, una convocatoria para orar por Colombia. Y la convocatoria es para hacerlo en un lugar público. Entonces, todos nosotros conocemos que sí existen denominaciones cristianas evangélicas, perdón, que convocan, ojo, clamores a Dios para que la gente salga a la calle, a las plazas, a hacer esos clamores, ¿sí?
¿Cómo entiende eso el cristiano? Ay, tan bello el pastor, cómo se preocupa, como él se preocupa por este país, como él se preocupa por los gobernantes de este país, como tan bello él como se preocupa por la política de este país, tan bello ellos como se preocupan por las naciones de toda la tierra, ¿cierto? Ese acto dentro del cristianismo hoy es visto, es entendido, es comprendido como un acto espiritual, como un acto correcto, como un acto coherente, ¿sí? Digno de una iglesia cristiana evangélica. Ojo aquí, como un acto coherente, digno de una iglesia evangélica. Pero cuando vamos a la escritura, como mi fe y mi teología yo no la baso en una experiencia ni en algo de lo que el hombre pueda entender como algo bueno. Yo no baso mi teología y yo no baso mi doctrina en eso, amados hermanos. Yo baso mi teología y baso mi doctrina en la escritura. Y cuando yo miro esa condición con respecto a la oración del cristianismo de hoy y la comparo con la escritura, me doy cuenta que esa actitud del cristianismo hoy que le acabo de citar es exactamente lo que el Señor está refutando aquí. ¿Y sabe cómo los llama? Hipócritas. Y los llama hipócritas. ¿Sí me están entendiendo lo que le estoy diciendo, no? Miren cómo la verdad choca. Miren cómo la verdad choca con la tradición cristiana evangélica que a todos nos enseñaron. Sí, sí, hermanos, ¿sí me están entendiendo lo que les estoy explicando aquí? Salir que una denominación, que una iglesia salga a la calle, a una plaza a orar, eso es precisamente lo que el Señor está refutando en este texto. Y ya se lo voy a sustentar con la escritura. Eso es hipocresía. Jesús los llama hipócritas, rebeldes, que van en contra de lo que está escrito. Ahora les voy a sustentar esto con la escritura, porque yo aquí no les estoy echando cháchara, hermano. Todo lo que yo enseño lo fundamento con la escritura. Y vamos para allá. Jamás ustedes van a encontrar, y ojo aquí, jamás ustedes van a encontrar en el libro de los Hechos, en los 28 capítulos que contiene ese libro que expresan el desarrollo, cómo la iglesia nació y cómo la iglesia se desarrolló. No van a encontrar en el libro de los Hechos a la iglesia primitiva salir a las calles a orar y hacer escándalo en las calles. Eso no lo van a encontrar. Todas las oraciones de la iglesia primitiva, de la iglesia bíblica, todas las oraciones del cristianismo bíblico eran en las casas o en el lugar donde ellos se congregaban. Voy con el sustento escritural de lo que les estoy diciendo. En Hechos capítulo 1, del versículo 13 al versículo 14, tomen apunte por favor. Tomen apunte porque no voy a leer los textos, literal todo el texto, simplemente voy a citar lo que allí está escrito por cuestiones de tiempo, para que hoy podamos avanzar bastante en este tema que es muy importante. En Hechos capítulo 1, del versículo 13 al 14, el texto habla de que la iglesia primitiva perseveraba, perdón, sí, Hechos 1 del versículo 13 al 14. Subieron al aposento alto y todos esos, dice el texto, perseveraban unánimes en oración. ¿Qué es lo que ese texto está revelando? Ojo aquí. ¿Qué es lo que ese texto está revelando? Para los que no entienden. Ese texto está revelando la primera reunión de oración que ocurre en un aposento. La primera reunión de oración de la iglesia no ocurre en una plaza pública, no ocurre en las calles, no ocurre en la esquina de un barrio. Ojo, ojo con el contexto. El otro texto es Hechos capítulo 2 versículo 42, que es un texto muy conocido por todos. El texto dice, perseveraban en las oraciones.
en el partimiento del pan y en la comunión unos con otros. Pero perseveraban en dónde, porque ahí es donde hay que hacer la pregunta. ¿En dónde oraban? ¿En dónde ellos perseveraban? Hermano, el mismo contexto responde a esa pregunta. El contexto responde a la pregunta. En el verso 46 dice, partiendo el pan, ¿en dónde? ¿En las esquinas, en las esquinas de las calles? No, el verso 46 dice, partiendo el pan en las casas. Si ellos partían el pan en las casas, ¿en dónde perseveraban en la oración? En las casas. ¿Sí? Hermanos, la vida espiritual de la iglesia bíblica se desarrollaba principalmente en hogares, no en la calle ni en ninguna plaza. Ellos salían a las calles a evangelizar, a proclamar la verdad del evangelio, pero no salían a las calles a elevar clamores a Dios para que la gente lo viera, perdón. ¿Me están entendiendo? Otro texto, Hechos capítulo 12, versículo 12. Cuando Pedro salió de la cárcel, hermanos, el texto enseña que vino a la casa de María. ¿Qué estaba pasando en ese momento en la casa de María? El texto dice que muchos estaban allí reunidos orando. Otra reunión de oración de la iglesia primitiva, pero en una casa. El otro texto es Hechos capítulo 16, versículo 13. Ojo aquí con esto, porque alguien puede decir, pastor, pero te estás equivocando. ¿Por qué? Porque ese texto que está citando, Hechos capítulo 16, versículo 13, en ese texto o el texto habla de un lugar al aire libre que está al lado de un río, ¿sí? Yo sé lo que el texto dice, hermano. Permítame le explico. Ese lugar era un lugar de oración donde los judíos iban en Shabbat, en sábado, en día de reposo. ¿Ya la cogió? Ese lugar no era un lugar específico donde la iglesia de Cristo se reunía a orar, ¿sí? Jamás, o sea, ok, explico. El texto lo que expresa es cómo la iglesia aprovechó que allí había una reunión de judíos para acercarse a ellos y levantaron una oración, porque iban a predicarle el evangelio a los que estaban allí. Pero no fue que ellos cuadraron todo y para decir, caminábamos a la orilla del río para levantar una oración. Entonces quiero que tengan eso presente. Jamás encontrarán en alguna de las 13 cartas del apóstol Pablo hablar o que Pablo hable acerca de la necesidad de convocar clamores a Dios en las calles. ¿Sí? Ahora permítanme explicarles otro texto por si de pronto. El otro texto está en Hechos capítulo 21 del versículo 3 al 6. Leámoslo. Al avistar Chipre dice, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí, y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días, está escribiendo Lucas. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos. Entonces alguien puede decir, mire que ahí la iglesia oró en una playa. El contexto es importante para poder entender lo que estamos leyendo. Oramos y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a su casa. Ok, ¿por qué le leo ese texto? Porque ese texto suele citarse, hermanos, para justificar la oración pública, ¿sí? Sin embargo, cuando uno analiza el contexto, los discípulos simplemente están acompañando a Pablo hasta el barco, ¿sí? Toda la iglesia estaba presente, la playa simplemente era el último lugar antes de ellos montarse al barco o antes de embarcar, ¿sí? Ellos no organizaron una reunión para ser vistos, simplemente terminaron el acompañamiento orando juntos. Despidieron a Pablo con una oración antes de que Pablo se montara en la barca. Voy con otra explicación. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Pablo le dice a Timoteo allí,
Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Ese texto puede ser interpretado, comprendido, como que Pablo está diciendo, quiero que los hombres de la iglesia oren en todo lugar. Tengan en cuenta allí que la palabra hombres no es la palabra antropo, sino que está haciendo referencia a los varones dentro de la iglesia. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Por qué les cito este texto? Porque muchos interpretan este texto o lo citan como si el apóstol Pablo estuviera dando una especie de autorización, ¿sí? Para hacer campañas públicas de oración. No, el contexto habla de un culto congregacional. En todo lugar aparece la palabra empantitopó, que significa, ojo aquí, que significa que la oración no estaba restringida al templo de Jerusalén, ¿sí? Parte de la iglesia primitiva a veces continuaba yendo al templo de Jerusalén, por lo menos la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Entonces, lo que Pablo está indicando aquí es que la congregación de la iglesia, la asamblea de Cristo, podía orar en cualquier lugar donde la iglesia se reuniera. Pero Pablo allí no está enseñando que los cristianos deban ir a las plazas para orar públicamente por el contexto. Ojo, por el contexto, todo lugar donde la iglesia se reúne, es decir, en cada congregación, en cada asamblea donde la iglesia se congregaba. ¿Y qué nos enseña el contexto? ¿Dónde se congregaba la iglesia? En las casas. La iglesia nunca se congregaba en la calle. Usted nunca va a ver un texto como es. Ahora bien, para terminar esa explicación, por si alguien de pronto piensa que todavía es posible eso, basta simplemente, repito, con mirar el contexto general sobre el asunto. La iglesia jamás nos muestra, perdón, la escritura jamás nos muestra a la iglesia orando en las calles ni en las plazas. Amén. Volvamos a Mateo capítulo 6, versículo 7. Ojo aquí con esto. No sé si me entendieron lo que les quise explicar allí y no sé si entendieron lo que el texto nos está enseñando. Salir a las calles a orar es uno de los errores que el cristianismo de hoy comete. El Señor no acepta eso, nunca lo aceptó y Pablo nunca lo enseñó y la iglesia bíblica nunca lo realizó. Ojo aquí con esto. Verso 7. Y orando, dice Jesús, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Hermano, ese término griego para no uséis es interesante porque es el único texto en todo el Nuevo Testamento donde el término aparece. ¿De qué habla ese término griego? Habla de balbucear, habla de hablar sin pensar. Entonces, ojo con esto. Habla de repetir sonidos, habla de hablar de una manera mecánica, habla de recitar palabras vacías. A mí me llama mucho la atención porque cuando yo pienso en la oración que hoy dentro del cristianismo se hace, encuentro perfectamente esos principios. La oración del cristiano hoy es una oración que está llena de muletillas. Muletillas. Sí saben qué son muletillas, ¿no? Son frases, son palabras que se utilizan como relleno en una oración. Muletillas. Oh Padre, aquí estamos. Oh Padre Señor, aquí estamos. Bendito eres tú. Bendito eres tú. Aquí estamos, Señor. Oh Señor, aquí estamos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Poder de Cristo. Poder de Cristo. Sangre de Cristo. Sangre de Cristo. Y ellos creen y asumen que están orando. ¿Sí me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Hoy hay mucho balbuceo en las oraciones. Balbuceo. Palabras sin sentido, palabras incoherentes. Hoy hay muchas palabras sin pensar. Se citan palabras sin pensar. Yo sé que cuando yo toco la llaga, a la gente le da rabia. Yo sé que mucha gente no me quiere. Yo no uso que la gente me quiera.
Busco es agradar a Dios, al que me llamó, al que me sostiene, al que me dio vida, al que murió por mí en la cruz del Calvario, al que perdonó mis pecados y al que me dio salvación y vida eterna. A ese es al que busco agradar, no al hombre. Entonces, si hay alguien que se está tocando por esto, perdóneme. Salgas entonces de este live, este no es un live para usted. Yo aquí estoy hablando una verdad. El cristianismo contemporáneo, y estoy hablando una verdad de la cual yo hice parte, porque yo hice parte de ese cristianismo bobo. Yo hablaba sin pensar. Yo era del que decía, hermano, vámonos a orar, venga, oremos, oremos antes de salir a evangelizar, oremos. Tomémonos todos de las manos, porque yo creía que tomarse de las manos, eso implicaba un poder místico, ¿no? Si oramos sin tomarnos de la mano, no es igual que tomándonos de las manos, porque es que si nos tomamos de la mano, eso tiene una figura de unidad. Venga, tomémonos de las manos. Y empezaba yo. Hermanos, oremos al Señor. Espíritu Santo, ven, ven a nosotros. Espíritu Santo, úsanos. Espíritu Santo, úsanos. Espíritu Santo, úsanos. Ven sobre nosotros, dirígenos, Espíritu Santo. Ven ahora mismo sobre nosotros y guíanos. Entonces yo hablaba palabras sin pensar porque el Espíritu Santo siempre estuvo en nosotros, siempre está en nosotros. No le puedo pedir al Señor que nos guíe, que nos ayude, porque eso ya Él lo va a hacer. Es que hace 2000 años Él dijo, vayan y hagan discípulos, vayan y lleven el Evangelio a todas las naciones. Yo no le puedo pedir hoy, Señor, guíanos, ayúdanos, porque Él ya, todo lo que yo necesito para cumplir la gran comisión ya lo tengo en Cristo. Señor, venimos delante de ti a orar, Señor, es tu voluntad, dirígenos si es tu voluntad que salgamos a evangelizar, Señor. La voluntad de Él la expresó hace 2000 años. Y todavía hay cristianos hoy pidiéndole a Dios en oración si es la voluntad que ellos salgan a evangelizar y a ser discípulos. ¿Sí? En las oraciones hoy se repiten palabras de manera mecánica. No es una oración dirigida por el Espíritu Santo, es una oración dirigida por la carne, por las emociones. Y se comienzan a citar palabras vacías. Oh Dios, te amamos. Mi rey hermoso, te amamos. Y cuando terminan la oración y vuelven a la casa, usted no les ve testimonio por ninguna parte. Pero en la oración le repitieron como 1000 veces al Señor, te amamos. Ahora bien, el problema no era repetir una frase varias veces. El problema en el contexto era y es repetirla sin ningún sentido y sin ningún contenido espiritual. ¿Me están entendiendo? Luego es cuando el Señor habla de vanas repeticiones. Esa palabra vanas repeticiones no aparece en el texto original griego, pero el verbo que aparece habla de repeticiones vacías, de palabras inútiles, de frases sin sentido y de repetición mecánica. Ojo aquí, Jesús allí no está prohibiendo repetir algo en la oración. No, Jesús allí no está prohibiendo repetir una petición mía, tuya, en la oración. Está prohibiendo cometer el error de repetir y repetir una serie de palabras, creyendo que en la repetición de esas palabras hay poder. Como cuando muchos empiezan a orar disque haciendo guerra espiritual, poder de Dios desciende, poder de Dios desciende, Espíritu Santo desciende, Espíritu Santo desciende, Espíritu Santo desciende, y uno le da como ganas de decirle al hermano, hermano, ya se lo dijo, el Espíritu Santo no es sordo viejo, ya se lo dijo. Pero ellos lo repiten porque ellos asumen que ese Espíritu Santo desciende, en esa repetidera hay un poder místico. Y resulta que no tenés que decirle al Espíritu Santo desciende, porque la Escritura te revela que el Espíritu Santo mora en vos. Yo ya he hablado de eso muchas veces. Vuelvo y repito, la expresión griega allí hace una referencia a hablar sin sentido y de repetir mecánicamente algo. Jesús allí no está condenando repetir una oración. De hecho, Jesús mismo
Ojo, de hecho Jesús mismo repitió la misma oración 3 veces en Getsemaní. Mateo 26. 3 veces repitió Jesús una oración en Getsemaní. ¿Qué fue lo que Jesús repitió 3 veces? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa oración en Getsemaní Jesús la repitió 3 veces. No hay problema con repetir una petición. Si la petición es correctamente coherente y consistente con la verdad de la Escritura. ¿Me están entendiendo? Versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Aquí le voy a soltar un hermano que los tiene que llevar a ustedes a confrontar. Póngame cuidado a esto que le voy a hablar aquí. Aquí es donde le voy a soltar a usted una verdad que lo tiene que llevar a usted, hermano, a confrontar cuál es el nivel de madurez espiritual que usted tiene. Ojo aquí. Yo no le estoy diciendo cuántos versículos bíblicos usted se sabe de memoria. ¿Por qué lo digo? Porque como hay cristianos que creen que la madurez espiritual es memorizar versículos bíblicos, eso no es madurez espiritual. La madurez espiritual es crecer en el conocimiento de Dios y todos los días permitirle al Espíritu Santo que forme en nosotros el carácter de Cristo. Pero hay cristianos evangélicos que creen que hablar de madurez espiritual equivale a cuántos versículos bíblicos tenés memorizados. No importa. No importa cuántos versículos bíblicos usted tenga memorizado. Hay gente que se sabe una cantidad de versículos bíblicos y no conocen al Dios de la Biblia. ¿Me están entendiendo? Entonces, ojo con esto que les voy a soltar aquí. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, escuchen bien esto, por favor, escuchen bien esto, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pedís. Allí hay un principio hermoso que tiene que ver con la oración bíblica. Ojo, con la oración bíblica. No tenese porque vuestro Padre sabe. Subrayen eso en su Biblia, tomen apunte de eso, hermano. Ojo aquí. No tenese porque vuestro Padre sabe. Eso es interesante. ¿Por qué eso es interesante? Porque cuando yo leo ese texto, porque vuestro Padre sabe, ese texto me genera a mí una pregunta. Y le tiene que generar una pregunta a todo aquel que lo lee, no solamente a mí. ¿Cuál pregunta? Si Dios ya sabe, ¿por qué orar? ¿Me están entendiendo? Si Dios ya sabe, ¿por qué orar? Y entonces aquí es donde le voy a confrontar a usted con el nivel de madurez espiritual que usted pueda tener, hermano. Y no lo hago para que usted se sienta mal. Lo hago para que usted se anime a seguir creciendo, a seguir madurando espiritualmente en el conocimiento de Dios. Ojo aquí. Allí hay una verdad profunda que solo la aplican aquellos que han alcanzado un cierto grado de madurez espiritual en cuanto al conocimiento de Dios. Y esa verdad tiene que ver o está sujeta, está amarrada, está ligada a la oración. Pastor, suélteme, pues, suéltela, suéltela. Aquí va. Pongan atención aquí, hermanos. La oración, ojo aquí los que están allí y los que están aquí. La oración, hermanos, apunten esto si quieren. La oración no es para darle información a Dios sobre las necesidades de nuestras vidas. ¿Ya la cogió? Para eso no es la oración. Pero qué interesante porque mucho cristiano hoy cree que la oración es para eso.
Por eso cuando usted se topa con una conversación de un par de cristianos que hacen parte de ese cristianismo que la gente profesa pero que no entiende, usted se topa a veces con esa charla que la hermanita le está diciendo a la otra hermanita, ay hermanita, ore por mí porque mira, me quedé sin trabajo, ay, y tengo tantas necesidades, debo 3 meses de arriendo, estoy debiendo 2 meses de servicio. Entonces la otra hermanita le dice, ay hermanita, pero mire usted tan bobita, ¿por qué no ora al Señor? Pídale al Señor, dígale, Señor, mira mi situación. Vaya, métase en la presencia de Dios, hermano, y dígale, Señor, mira, debo 3 meses de arriendo. Puede ser que el Señor ni se esté dando cuenta que usted deba 3 meses de arriendo. Va, recuérdele. Vaya, dígale, infórmele al Señor la necesidad suya. ¿Cierto que eso hace parte del cristianismo de hoy? Es que yo sé lo que estoy hablando porque yo hice parte de ese cristianismo. Es que lo más lindo de uno hablar es que uno hizo parte de ese cristianismo. De la gente que me conoce dirá, este tipo no hace y no criticar, no es que yo hice parte de allá el Señor me sacó a mí. Y yo estoy en esa labor titánica de intentar sacar a otros de donde el Señor me sacó a mí. Que eso no es fácil, no, no es fácil, porque hay una frase que hace muchos años la leí y desde que la leí se me quedó grabada en mi corazón. Es más fácil engañar a alguien que convencerlo que ha sido engañado. Cierto que usted conoce ese tipo de cristianismo, vaya hermana, órele, que usted tiene que pedirle al Señor. Ese tipo de cristianos creen que la oración es para darle información a Dios de nuestras necesidades. Y entonces presten atención a esto y mediten, por favor. Mire cómo estas palabras conectan perfectamente, pero perfectamente con dos textos que yo estoy seguro que todos ustedes han leído. Présteme mucha atención a esto, hermano. Vamos al primer texto. Primera carta de Juan. Ojo aquí. Mediten en esto. Mediten en esto. Hagan el trabajo, hermanos. Mediten en esto. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Mediten mucho en esto. ¿Qué es lo que Juan dice allí? Juan le escribe a la iglesia y dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Pastor, ¿qué es lo que yo tengo que meditar allí? Por favor, ayúdeme. Preste atención aquí. ¿Será que a lo que Juan está haciendo referencia allí, y lo voy a dejar en el aire, lo voy a dejar en el aire? ¿Será que lo que Juan está hablando allí está haciendo referencia a pedirle al Señor un pan, a pedirle para una sobremesa o para un jugo, para pedirle al Señor sobre un asunto básico de una necesidad básica nuestra? ¿Será que en eso está pensando Juan? Vale la pena que usted vaya al contexto, porque no puede ser que Juan haga una referencia a la voluntad de Dios diciendo que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, como poniendo en duda que pedirle a Dios un pan es posible que eso no sea la voluntad de Dios. Mediten en eso. El otro texto es en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 3. Pongan cuidado a lo que Santiago escribe allí. Santiago escribe en ese texto y dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Wow. Pongan cuidado a eso, porque eso es palabra de Dios. Ah, que eso no se enseña hoy en los púlpitos, que muchos cristianos no entiendan eso, eso ya es problema nuestro como hombres. Eso no es problema de Dios. Dios ha revelado su palabra, su verdad en la escritura. Que nosotros no logremos sacar las verdades que hay allí, eso es problema nuestro, pero no es de Dios. Entonces mediten en esos dos textos. Ahora vamos a un conjunto de textos. Ahora quiero que se traslade al Evangelio según, volvamos a Mateo capítulo 6, pero bajemos hasta el versículo 25 y vamos a leer unas palabras que Jesús le dice a sus discípulos, que sé que usted las ha leído, hermano, estoy seguro que las ha leído, pero le voy a confrontar con algo. Mateo 6, 25 al 34 dice el texto. Por tanto os digo,
le dice Jesús a sus discípulos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y les hace la pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Presten atención a lo que están leyendo, por favor. Verso 26. Ahora Jesús les va a explicar con la propia naturaleza lo que les dijo en el versículo 25. Y les va a poner un ejemplo con las aves del cielo. Y les dice en el verso 26, miren las aves del cielo, que ellas no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pongan cuidado a esto. Ojo, hermanos, pongan cuidado a esto, por favor. Pongan cuidado a esto. Es que hay hermanos que se salen y me piden otra vez entrada. Perdón. Pongan cuidado a esto porque esto a veces se lee de corrido y no se medita en lo que estamos leyendo. Yo aquí tengo que sacar carne para mi vida. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Cuando yo leo el versículo 26, tengo que sacar todo el filete que hay ahí. Y tengo que sacarlo rápido, tengo que sacarlo a término medio, no dejar que se tueste el filete. Ahí hay carne espiritual para nosotros. En ese versículo 26 hay carne espiritual para nosotros, amado hermano. Sáquela, por favor. No me deje ese pedazo de carne ahí. Sáquelo y cómaselo. Porque así como la carne física es proteína para el cuerpo y produce masa muscular, la carne espiritual es proteína para el espíritu y produce masa espiritual. No sé si me entendió lo que le dije ahí. Pongan cuidado la analogía y el ejemplo que les presenta Jesús. La comparación para ver si así sus discípulos podían entender. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Ustedes han visto algún ave trabajar en una empresa, hermano? ¿Ustedes han visto algún ave trabajar en una empresa de alpiste? ¿Cierto que no? ¿Usted ha visto algún ave escoger papas en una galería? No, las aves no trabajan. Las aves no trabajan, hermano. Pongan cuidado a la comparación que Jesús les hace. Pastor, ¿en dónde está el pedazo de carne ahí? ¿En dónde está la carne? En la pregunta que Jesús les hace a sus discípulos. Esa pregunta es la que confronta el entendimiento y la comprensión que ellos tenían en ese contexto. Y esta es la pregunta que yo utilizo para confrontar el nivel de madurez espiritual de ustedes. Y planteo la misma pregunta, no puedo cambiarla. Y la pregunta es, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Esa es la pregunta. Y ahí es donde está la carne. Listo, pastor, ya descubrí el pedazo de carne. ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo lo cojo? ¿Lo cojo con la mano o lo cojo con tenedor? Quieto ahí. Quieto ahí porque ahora te voy a dar el tenedor y el cuchillo y te voy a pasar el plato de una vez. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Qué interesante esas palabras. Porque hoy muchos cristianos evangélicos están corriendo la carrera del éxito humano para intentar alcanzar, dicen ellos o piensan ellos, un buen futuro, una buena pensión, una buena vida después de que ya este cuerpo se envejezca y ya no pueda trabajar. Pongan cuidado lo que Jesús les está refutando ahí. Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo, pongan cuidado aquí, pero os digo, aquí les voy a soltar, dice el Señor parafraseando, aquí les voy a soltar una verdad que está sujeta al antiguo pacto. Ojo, pero os digo que ni aun Salomón,
¿Y por qué Jesús cita a Salomón? ¿Por qué no citó a Abraham? ¿Por qué no citó a Lot? ¿Por qué no citó a Moisés? ¿Por qué no citó a Elías? ¿Por qué citó a Moisés? Perdón, ¿por qué citó a Salomón? Porque Salomón fue el hombre más rico sobre la faz de la tierra. Y lo que Jesús está diciendo es, ojo, que ni aun el hombre más rico sobre la faz de la tierra, con toda la gloria que Salomón tenía, con toda la gloria que Salomón tenía, se vistió así como uno de ellos. Y el Señor no se queda allí, va más profundo. Ahora va más profundo todavía. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es, que hoy ustedes la ven verde, fresca, y mañana se echa en el horno porque se vuelve heno, se seca, Dios la viste así, le dice el Señor, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Ahí hay un problema. Ojo aquí con esto, espero me estén entendiendo, hermanos. Ahí hay un problema. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Esa es la realidad del hombre y de la mujer que hace parte del reino de Dios. Y entonces aquí viene el contraste otra vez. Porque los gentiles, las naciones, los pueblos, que no tenían nada que ver con Dios, porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. No tenéis que usar la oración para ir a contarle a tu papá tus necesidades, porque tu papá las conoce. No sé cuántos dicen amén a eso. Tu papá, si Dios es tu papá, si Él es tu Abba, papá, no te preocupes que Él conoce tus necesidades, como sé que conoce las mías. Ojo aquí, como sé que conoce las mías. Pastor, ¿en qué momento nos va a dar el plato, el cuchillo y el tenedor? Ya se los voy a dar. Versículo 33. Tomen. Aquí les paso el cuchillo y el tenedor y el plato de una vez, para que se coman esa carne. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Usted está entendiendo lo que está leyendo? ¿Usted está entendiendo, hermano, lo que está leyendo? ¿Si la cogió o no la cogió? ¿Se la comió o no se la comió? Ve, pastor, no, mira que tengo ya la carne ahí, ya identifiqué el pedazo de carne, está buena, pero no sé cómo comérmela, no entiendo por qué usted dice que ahí con el verso 33 ya me dio el tenedor y me dio el cuchillo. Preste atención, que lo voy a explicar. La pregunta que usted se tiene que hacer allí, ojo con esto, por favor, hermanos. La pregunta que ustedes se tienen que hacer allí es ¿cuáles cosas? ¿Qué son todas estas cosas? Para que no me vaya a entrar en apostasía y me vaya usted a entrar a pedir Ferraris, a pedir empresas, a pedir casas de 3 pisos, a pedir apartamentos, a pedir penthouse, a pedir viajes a Dubái, ¿sí? A pedir relojes Rolex, a pedir anillos de oro, a pedir alhajas, cadenas. No, quieto ahí. Quieto ahí, que le pasé fue un pedazo de carne, no un pedazo de gordana. Lo que le pasé fue carne, no me vaya a cambiar la carne por gordana. Ojo con esto. La pregunta es, ¿cuáles son esas cosas? El contexto responde claramente porque la Biblia se interpreta solita. Las cosas que serán añadidas por el Señor y que si usted me está siguiendo, hermano,
y usted está discerniendo desde el Espíritu, lo que Jesús les está diciendo allí es que por este tipo de cosas, el Hijo de Dios no debería perder su tiempo, palabras en su oración pidiéndole a Dios. Ojo, no está diciendo que pedirle a Dios esto sea un pecado. Ni lo está diciendo Jesús, ni lo estoy diciendo yo. Perdón, ni lo estoy diciendo yo. Si usted quiere seguir pidiéndole a Dios por comida, por bebida y por vestido, que es a lo que Jesús hace referencia allí cuando dice y todas estas cosas os serán añadidas, porque en el contexto les habla de comida, de bebida y de vestido. A eso es a lo que Jesús se refiere cuando dice y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es una añadidura? Es eso. Utilice la gramática. Gramaticalmente, ¿cómo interpreta usted una añadidura? ¿Usted pide por una añadidura? Pregunto yo. Cuando usted va, cuando usted va a un supermercado, a una plaza de mercado, y usted hace una compra de 100.000 pesos de revuelto, de frutas, de verduras, posiblemente el revueltero le dice, venga hermano, así como usted me compró 100.000 pesos de revuelto, yo le voy a dar una añadidura, que es lo que muchos conocen como ñapa. Aquí en Colombia lo llamamos ñapa. No sé cómo lo entienden ustedes en el país donde están. Aquí lo llamamos ñapa. Entonces, una añadidura es una ñapa. Yo entiendo que hay gente que pide ñapa. No tengo problema con eso. Hay gente que pide ñapa. Pero en el contexto bíblico, la añadidura no es algo por lo cual hay que pedir. No sé si están entendiendo lo que Jesús les está enseñando a sus discípulos. No, Él les está diciendo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Me están entendiendo? Hay gente que pide, hay gente que pide, hermano ñapa, yo entiendo eso. Yo tengo una cuñada que va y compra y pide ñapa, y pide propina. Compra, ella pide propina cuando va a comprar. Una cosa de loco, hermano, en el mundo hay peores cosas se verán, dijo el Señor. Entonces, présteme mucha atención aquí. En el contexto gramatical, la palabra añadidura no necesariamente es algo que los hijos de Dios tengan que pedir. Jesús les está diciendo, estas cosas les llegarán. Ojo aquí. Eso es lo que Jesús está diciendo. Estas cosas les van a llegar a ustedes, pero sujeta a esa promesa. Ojo aquí, hermano. Ojo aquí, por favor, no me vaya a entrar en apostasía, por favor. Cada promesa tiene un contexto y el contexto de la promesa es, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Me están entendiendo? Ojo aquí, ojo aquí. Un hombre y una mujer que llega a Cristo nuevo, que apenas está dando los primeros pasos, apenas está recibiendo el ABC, está recibiendo discipulado, apenas está aprendiendo los rudimentos. Ese hermano, esa hermana no tiene la capacidad y la madurez espiritual para comprender esto. Por eso es que no estoy diciendo que hacerlo sea un pecado. Lo que intento decir, ojo, lo que intento decir es que el que ha alcanzado un cierto grado de madurez espiritual ya comprende qué fue lo que Jesús le enseñó a sus discípulos judíos en ese texto y lo aplica a su vida. ¿Sí? Entonces, no hay problema. Un hombre o una mujer de Dios puede vivir pidiendo el pan diario. Eso no necesariamente es un pecado y sea o que sea algo que esté mal. Vuelvo y repito, pero cuando ese hombre o esa mujer crecen en conocimiento, logran comprender, logran discernir desde el espíritu que es una añadidura. Y aquí está el contraste. Y aquí está el contraste. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo allí, hermanos? Los gentiles viven, el hombre impío, ojo, el hombre impío, el hombre sin Dios, el hombre no regenerado, el hombre no espiritual, el hombre al cual lo guía la carne, vive para conseguir provisión. No se comporten como ellos, es lo que Jesús les está diciendo.
¿Por qué? Porque los hijos de Dios deberíamos vivir, ojo con esto, para agradar a nuestro papá. Ojo con lo que les voy a decir aquí. Ambos comen, ambos se visten. ¿Me están entendiendo? El hombre gentil, el hombre sin Dios, el hombre impío come como come el Hijo de Dios. El hombre impío se viste como se viste el Hijo de Dios. El hombre impío bebe como bebe el Hijo de Dios. Pastor, entonces, ¿cuál es la diferencia? Las motivaciones, las prioridades que cada uno tiene. ¿Me están entendiendo? Viven con motivaciones completamente diferentes. Les pongo un ejemplo. Los gentiles, según Jesús en el contexto, los gentiles viven para las cosas, mientras que los hijos de Dios, guarde esto en su corazón, por favor, hermano, mientras que los hijos de Dios reciben las cosas, mientras viven para Dios. No sé cuántos digan amén a eso. Ok, chévere, pastor, amén. Ya tengo la carne lista. Ya tengo la carne lista allí, ya la tengo lista. Me mando el primer viajado. Espere un momentico, hermano. Espere un momentico porque le tengo que explicar algo. Le tengo que explicar algo. ¿Cuándo pasa eso? ¿Cuándo pasa eso, pastor? Explícame porque no entiendo. Jesús le dice a ellos, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Perfecto, ya entendí eso. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Amén, aleluya, lo decreto, No, tranquilo, no se va a poner a decretar, ni a declarar nada, ni a confesar, hermanos. Pero yo lo pongo en contexto a ver si usted va a aplicar a esto. Pero yo lo pongo en contexto primero, ¿sí? Ojo, ¿cuándo pasa esto? Según el contexto, cuando el Hijo de Dios busca el reino de su papá y busca la justicia de su reino. Pastor, esa es la parte que no comprendo. No, explíqueme eso que no entiendo. Ya le voy a explicar. Porque son dos cosas distintas. Ojo que son dos cosas distintas. Jesús está hablando de buscar el reino y su justicia. Son dos cosas distintas. Buscar el reino, cuando Jesús le dice a sus discípulos, más primeramente busquen el reino, lo que Jesús les está diciendo a los discípulos allí es busquen que el gobierno de Dios realmente esté sobre sus vidas. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo, hermanos? Me explico. Buscar el reino de Dios, hermanos, no significa simplemente asistir a una congregación cristiana evangélica. Hay mucho hombre y mujer que porque cree que se congrega en una denominación ya está buscando el reino de Dios. No, hermano. No es así. No es así. Buscar el reino de Dios es vivir bajo el gobierno de Dios. ¿Me está entendiendo? Ya se lo muelo, ya se lo muelo. Pastor, utiliza otra palabra. A ver, voy a buscar otra palabra. ¿Cómo se lo digo en otra palabra? Buscar el reino de Dios es estar convencido que Cristo está reinando sobre mi vida. Amén. Un hermano ahí está diciendo el diablo también va a la iglesia, ¿verdad? El diablo va a la iglesia también a veces. Y a veces se mete el berriondo con saco y corbata y oliendo rico. ¡Buf! Güey, oliendo rico entra. Entonces, como la gente cree que el diablo huele a azufre y huele feo, dice, no, este no es diablo, este huele rico, este tiene que ser un ángel de Dios. Mentira. Ojo con eso. Ojo con esto, amados hermanos. Pastor, moleme por favor, ¿qué significa que el reino de Cristo, que Cristo esté reinando en mi vida? Moleme eso, que es la parte que no entiendo. Ojo, eso significa que Cristo realmente, pero realmente, hermanos, eso ya les compete a ustedes, porque ustedes podrán decir amén, eso Él lo está haciendo en mi vida.
Ojo, que Cristo realmente esté gobernando las decisiones de ustedes, nuestras decisiones. ¿Realmente Cristo está reinando las decisiones de todos nosotros? ¿Ustedes están convencidos que cada decisión que ustedes toman en sus vidas está sujeta, acorde, es una decisión coherente con la voluntad de Cristo para ustedes? ¿Con la voluntad de nuestro Señor Jesucristo para nosotros? ¿Están convencidos de eso? Porque ustedes me pueden decir amén, pero eso lo saben ustedes realmente. Segundo, es cuando Cristo realmente tiene gobierno sobre mis prioridades. ¿Realmente las prioridades de sus vidas están siendo gobernadas por Cristo? Mediten en eso. Porque si estamos fallando en estos puntos que les estoy dando, no aplicamos. No aplicamos a esa promesa. No aplicamos a esa promesa. Tercero, ¿realmente Cristo está reinando sobre tus bienes, sobre tu dinero? ¿O quién está gobernando sobre sus bienes y sobre su dinero? ¿Quién gobierna la parte económica en su vida, hermano? ¿Realmente la está gobernando Cristo? Hágase esa pregunta. ¿Quién está gobernando su tiempo? El tiempo diario, las 24 horas de vida que usted y yo tenemos. ¿Las está gobernando realmente Cristo? ¿Quién está gobernando tu familia? ¿Quién está gobernando tus pensamientos? ¿Quién está gobernando tus deseos? ¿Realmente es Cristo? Eso es buscar el reino. Eso es buscar el reino. Ahora le voy a hablar de la justicia, que son dos cosas completamente distintas. Jesús dice allí, más primeramente buscar el reino de Dios. Ya le expliqué, el gobierno de Dios en sus vidas. Y ahora busquen la justicia. ¿Qué significa en el contexto buscar la justicia? ¿Qué es buscar la justicia del reino de Dios? Tome apunte de esto que le voy a decir, hermano. Es vivir buscando exactamente lo mismo que Cristo vivió buscando cuando vino a la tierra. Es exactamente lo mismo. ¿Sí me entendió? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué buscar la justicia es vivir buscando lo que Jesús vivió buscando cuando vino a la tierra? Porque la justicia del reino de Dios no es la justicia de un hombre, es la justicia de Cristo en mí, en nosotros en este caso. ¿Sí me están entendiendo? Es la justicia de Cristo en cada uno de nosotros. Esa es la justicia que tenemos que buscar. Pastor, perdóname, ¿y qué hacía Jesús? Mateo 4:34. Allí lees lo que Jesús hacía. ¿Sabes qué dijo Jesús en Mateo 4:34? Dijo estas palabras que supongo las has leído. Jesús dijo allí, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Sí están entendiendo? Es decir, Cristo mismo vivía, pongan cuidado a esto, por favor. Cuando yo leo ese texto, cuando leo lo que Jesús dijo allí, puedo comprender algo. Cristo mismo vivía lo que les enseñó a sus discípulos en Mateo 6:33. ¿Cómo vivía Cristo cuando vino a la tierra? Vivió para hacer la voluntad de su papá. Vivió sujeto al gobierno de su padre. Jesús nunca se apartó de eso. Por eso es que mi Señor jamás nos va a pedir a nosotros algo que Él no hizo, que Él no cumplió. Él es nuestro ejemplo. ¿Me están entendiendo? Volvamos a Mateo 6:9. Ah, no, perdón, verso 34. Así que no os afanéis, le dice el Señor, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Bendito mi Señor. Volvamos a Mateo 6:9. Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así. Se me acabó el tiempo ya y ni siquiera entré a la oración, hermano. Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así. Pongan cuidado a esto.
Ojo aquí. Vosotros, pues, oraréis así. Wow, pongan cuidado a esto, hermano, porque de aquí tenemos que aprender muchas cosas. Padre nuestro, ojo, Padre nuestro. Mediten en eso, por favor, porque yo sé que el Espíritu Santo, hermano, en este momento nos va a enseñar algo que tal vez por años hemos leído este texto y no lo habíamos podido entender de una manera tan clara como posiblemente usted lo va a entender en este momento. El texto dice, vosotros pues cuando oréis así, perdón, vosotros pues oraréis así, dice el texto. Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí tengo que repetir, hermanos, lo que les dije al comienzo, ¿sí? Esta oración revela cómo debe de ser el corazón en los hijos de Dios que están bajo su reino. ¿Cómo comienza esa oración? Ojo aquí. ¿Cómo comienza esa oración? Hermano, por favor, prenda, prenda cualquier antena espiritual que usted tenga, hermano. Préndala en este preciso momento. Deme 6 minutos más y termino por hoy. No terminé la enseñanza. Ni siquiera logré alcanzar llegar a la mitad, pero continuamos el próximo miércoles, si así el Señor nos lo permite. Pero prenda ese discernimiento espiritual que usted tiene que tener por el Espíritu, iglesia. ¿Cómo comienza esa oración? Y esto le va a ayudar a usted, hermano, a entender de manera clara lo que es la oración para nosotros como hijos de Dios. ¿Cómo comienza esa oración? Miren que la oración no comienza expresando una necesidad. Jesús no le dice a sus discípulos judíos, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, mirad todas las necesidades que tengo. Padre nuestro, no he pagado el arrendo. Padre nuestro, debo 3 cotas en el banco. No, así no comienza la oración. Así no comienza, hermano, la oración. La oración no comienza expresando una necesidad. ¿Me está entendiendo? Pastor, ya, soltala. ¿Cómo comienza la oración? Comienza expresando una relación con Dios. Padre nuestro. Eso ya expresa el sentido, hermano, y la razón que tiene la oración. Luego viene la frase, que estás en los cielos. ¿Que estás en dónde? En los cielos. Pongan cuidado a esto. Porque esa frase seguida del Padre Nuestro revela algo. ¿Qué revela? Padre Nuestro, repito, una relación muy cercana. Padre Nuestro, ya te reveló la relación cercana, pero ahora te revela el lugar tuyo y el lugar donde está tu papá, que eso es importante entenderlo. Tu papá no está en la tierra, está en los cielos. Te vuelvo y repito, esta frase seguida de Padre Nuestro revela la cercanía, esa relación, ¿cómo es la palabra? Esa relación filial que tenemos con Dios como nuestro Padre. Esa frase revela la cercanía, la familiaridad que tenemos con Dios como Padre, pero también nos habla del lugar que a Él le corresponde, que estás en los cielos. ¿Sabes de qué habla eso, hermano? Eso habla de la soberanía de Dios. Eso habla de la divinidad de Dios. Porque nuestro Padre no está en la tierra, no es un ser físico, no es un ser material, no es un ser terrenal, es un ser espiritual y celestial. No sé si usted me está entendiendo, hermano, lo que le estoy hablando aquí. Eso habla de la soberanía de nuestro Padre. Ahora, cuando entendés esas dos frases y las mezclas, puedes entender que lo que la oración, ese ejemplo, nos revela a nosotros es que podemos entender que podemos tener comunión con nuestro Padre,
pero sin perder la reverencia, el respeto que implica su soberanía. ¿Me están entendiendo? En la relación nuestra con nuestro Padre hay que entender que Él es nuestro Padre, pero no podemos perder jamás la reverencia y el respeto que le debemos porque Él es Dios. Luego aparece la frase, santificado sea tu nombre. Y esa frase, santificado sea tu nombre, cuando la conectas con las dos frases anteriores, eso es lo que te revela a ti, hermano, y a mí, el sentido espiritual que tiene la oración. ¿Sí están entendiendo? La oración no gira alrededor nuestro, hermanos. La oración no gira alrededor nuestro. La- Perdón, la oración gira alrededor de nuestro Dios. ¿Me están entendiendo, sí o no? La oración gira alrededor de nuestro Dios. Miren cómo comienza la oración. No comienza con una necesidad, comienza con un reconocimiento de quién es Dios y con adoración a Él. Se me acabó el tiempo, hermano, las 9:30. Bueno, por mí yo no tengo problema, pero sé que muchos de ustedes tienen que descansar, hermano. Quisiera continuar, pero no. Dejémosla allí y continuamos el próximo miércoles. Nos quedamos en el versículo 10. Versículo 10. ¿Me permiten terminar el versículo 10? Háganme ahí en la camarita los que tienen la cámara, pero es que no puedo ver a todos porque como muchos tienen la cámara apagada. Terminamos. ¿Me permiten seguir los que están aquí? Hay 67 personas conectadas aquí en el chat de TikTok. Todas dicen que sí, que sí. Bueno, bendito Dios. Leamos el verso 10 y quedemos pues allí. Amén. Quedemos en el versículo 10. Leamos. Ahí es donde viene ese bendito versículo 10. Jesús le enseña a sus discípulos judíos que esa oración tenía que tener otro contenido más. Verso 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sí entienden, hermanos, cuál es el sentido de la oración? ¿Sí van entendiendo, mis queridos hermanos, que cuando yo critico ese cristianismo bobo, que es un cristianismo que la gente expresa que no entiende, dentro de ese cristianismo bobo hay gente que cree que la oración es para ir a torcerle la mano a Dios? Dios dijo esto, pero entonces dice, no, venga, venga, vamos a orar, que el Señor se tiene que echar para atrás. Venga, vamos y dirá que la oración tiene poder. Y ellos creen que la oración tiene poder para cambiar los planes, los preceptos y los decretos de Dios. Ese es el cristianismo bobo, del cual todos tenemos que salir. Todos tenemos que salir de ese cristianismo. Todos tenemos que profesar un cristianismo coherente, que tenga una fe responsable. Por eso es que le puse a esta serie una fe responsable, porque cada enseñanza que les he compartido en esta serie es para ayudarles a ustedes que la fe que ustedes profesan en Cristo sea una fe responsable, una fe con sustento escritural, con conocimiento. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Miren que esa petición no simplemente habla del regreso literal de Cristo a la tierra a establecer su reino milenial. No. O sea, hay un reino milenial que Cristo va a establecer literal aquí en la tierra. Obvio. Pero esa frase en el versículo 10 no solamente habla, me explico, habla de la venida de ese reino. Por eso es que el reino literal de 1000 años se tiene que cumplir para que todos los judíos que murieron pidiendo esto pues, lo puedan ver, ¿sí? Pero no solamente habla de ese reino literal milenial que Cristo va a establecer aquí en la tierra.
también habla del establecimiento del reino de Dios en el corazón del hombre. O sea, cuando el judío repetía estas palabras, lo que estaba diciendo era, en otras palabras, gobierna mi vida hoy. Padre, así como tú gobiernas en el cielo, gobierna mi vida hoy. ¿Sí? Pastor, ¿y a dónde llega el reino de Dios? A mí me gustaría que el reino de Dios llegara a mi vida. ¿A dónde llega el reino de Dios? El reino de Dios llega donde Cristo está reinando. ¿Cristo está reinando realmente en su vida, hermano? Porque esa es la pregunta del millón. ¿Realmente Cristo está reinando en nuestras vidas? Y luego dice, hágase tu voluntad, no dice, haz mi voluntad. ¿Ve? La oración no es para decirle al Señor, hágase mi voluntad. Es para decirle, hágase tu voluntad. Y ahí está el principio bíblico real de la oración. La oración no es para que Dios haga mi voluntad o tu voluntad, hermano. La oración verdadera, la oración eficaz, por si de pronto se está preguntando cuál es la oración eficaz, la oración verdadera, iglesia, la oración eficaz es la que rinde. Es cuando el hombre en esa oración logra rendir su voluntad al control de Dios. Esa es la oración eficaz. Jesús mismo hizo esa oración en Getsemaní cuando dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ya, hermano, termino con esto. La oración eficaz no es la que cambia la voluntad de Dios, iglesia. Es la que logra someter los deseos del hombre al propósito eterno de Dios. Alguien que por favor me tome apunte ahí. Nos quedamos en el versículo 11. Si el próximo miércoles yo todavía estoy vivo, si el Señor no ha venido a llevarme y la iglesia no ha sido arrebatada de aquí al próximo miércoles y yo estoy vivo todavía, y yo pregunte, hermanos, ¿en dónde nos quedamos? Ustedes me van a decir, pastor, nos quedamos en el versículo 11. Seguimos en el versículo 11. Bueno, amados, paz y gracia a usted que está viendo este video allí en nuestro canal de YouTube, JL López Apología. Si no nos está siguiendo, hermano, sígame. Nos ayuda muchísimo. Y si usted quiere compartir esta enseñanza, si usted cree que esta enseñanza tiene algo de edificación, ayúdenos a compartir. Amén. Que la palabra de Dios y la verdad pueda llegar a otros hermanos en la fe. A todos, amados hermanos, paz y gracia.